este es tu lugar, somos una gran familia. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 1. Dice así, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 3, verso 1, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios añada bendición a su palabra, amados hermanos, y su Santo Espíritu sea ministrando nuestro ser, sea ministrando nuestra vida. Amén. Como les dije, vamos a meditar en estos textos, en esta palabra que leímos acerca del tema una iglesia muerta. ¿Escuchó, verdad, el tema? ¿Cuántos están conmigo? A ver, allá atrás, ¿cuántos están conectados? Una iglesia muerta. Mire, amado hermano, vamos a ver un poco acerca de el lugar donde estaba ubicada esta iglesia, que la Biblia dice que ese lugar se llamaba Sardis. Y vea bien, cuando hablamos de la ciudad de Sardis, podemos entender que Sardis era una ciudad con un pasado bien ilustre, del cual esa ciudad estaba muy orgullosa. Quiere decir que en esa ciudad existían mucha gente pudiente, existían mucha gente con grandes negocios, existía mucha gente con muchas propiedades, y esa ciudad se hundió en el olvido, amados hermanos, y perdieron aquella riqueza, perdieron aquella reputación que tenían de ser una ciudad donde habían muchos negocios, de ser una ciudad donde, amados hermanos, se movía el comercio. La ciudad de Sardis, aleluya, ¿sabe por qué fue conquistada? Fue conquistada por la falta de vigilancia. Yo quiero que usted le vaya poniendo mucha atención a lo que se dice acerca de la ciudad de Sardis. Dijimos que Sardis fue conquistada. Dijimos que Sardis, aleluya, óigame bien, fue conquistada por la falta de vigilancia. Dijimos que Sardis tenía en un momento reputación de ser una ciudad donde se movía el comercio, de ser una ciudad donde existían mucha gente que tenían bastantes posesiones. Pero también podemos entender que la ciudad de Sardis recuperó algo de su prestigio cuando fue reconstruida después de un terremoto, óigame bien, aleluya, después de Cristo. También la ciudad de Sardis era un centro de tejeduría. Cuando hablamos de tejeduría, aleluya, podemos decir que Sardis era un centro donde habían zonas francas. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya, esa ciudad pretendía ser la primera en el negocio de la lana teñida. Aleluya, ¿cuántos siguen conmigo? Cuando nosotros hablamos de Sardis, necesitamos entender que el nombre Sardis significa los que escapan. Oiga bien, Sardis significa los que escapan. Yo no sé, amado hermano, si usted ha conocido ciudades, aleluya,
donde se mueve el billete, donde se mueve el negocio. Y a lo mejor usted puede ver, aleluya, si la gente que va a las iglesias es entregada o no es entregada al Señor. A lo mejor usted puede ver si la gente, aleluya, que está congregándose en las iglesias es gente, aleluya, que es dadivosa o es generosa, o a lo mejor no son generosos. Usted puede ver, amados hermanos, aleluya, la ciudad de Estelí es una ciudad, óigame bien, que hace algunos años ha prosperado bastante, pero hay algo que nosotros debemos de entender. La ciudad de Estelí no solamente fue llamada a prosperar económicamente. La ciudad de Estelí tiene que prosperar espiritualmente, tiene que darle lugar al Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios de nada valen tantas riquezas, de nada valen tantas posesiones. Nuestra prioridad debe de ser lo espiritual. Alguien debió decir amén ahí, aleluya. Oiga bien, Sardis significa los que escapan. Ahora, cuando nosotros leemos esta carta que el Señor envía a la iglesia en Sardis, el verso 1 dice así de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mire bien cómo se revela Jesucristo a esta iglesia. Se revela de 2 maneras. Él dice que es el que tiene los 7 espíritus de Dios, pero él dice también que es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Ahora, podemos decir que Cristo se revela a esta iglesia como el que tiene la vida espiritual sin medida. Cuando nosotros vemos el número 7 en la Biblia, el número 7 nos habla de la plenitud de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo se revela a esta iglesia, aleluya, una iglesia que también estaba siendo influenciada, aleluya, óigame bien, por las posesiones materiales de esta vida, entonces el Señor le dice: mira bien, yo creo que has alcanzado las posesiones de este mundo, has ganado a lo mejor este mundo, pero has perdido tu vida espiritual, y yo te vengo a decir que yo te ofrezco el Espíritu de Dios sin medida. Yo te ofrezco la plenitud del Espíritu Santo que tanto necesitas. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Amados hermanos, si bien es cierto, nosotros somos espíritu y materia y necesitamos lo material, aunque usted no diga amén. Necesitamos lo material, aunque usted no diga amén mucho. Sí, lo necesitamos, y muchas veces nos preocupamos, nos esforzamos, a veces nos desvelamos, a veces madrugamos, óigame bien, por lo material. Pero óigame bien, Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo que el Señor está diciendo: tienes que ordenar tus prioridades. La iglesia de Sardis no tenían en orden sus prioridades. La prioridad no es, amado hermano, las añadiduras. Las riquezas son añadiduras, las posesiones son añadiduras. Alabado sea Dios, eso viene en el combo. Pero Él dice: pon en primer lugar mi reino y mi justicia. Pon en primer lugar la vida espiritual, y no sacrifiques la vida espiritual a costa de lo material. Entonces esta iglesia necesitaba buscar la vida del Espíritu. Óigame bien, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que esta iglesia no tenía conciencia de cuál era su vida espiritual. Parece que estaba adormecida. Estaba dormida esta iglesia, aleluya, óigame bien, porque no tenían esa conciencia de la necesidad que realmente tenían que llenar. Una necesidad que nada de este mundo la puede llenar. Lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia cuando se revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es lo que le está diciendo Cristo a esta iglesia: es: nada de este mundo puede llenar tu vida espiritual. Lo único que lo puede llenar es el Espíritu de Dios, y yo te lo ofrezco, yo te lo ofrezco. Yo te lo ofrezco, iglesia. Yo te estoy ofreciendo la vida espiritual sin medida. ¿Cuántos alaban a Dios? La espiritualidad vital de la iglesia de Sardis había salido, había escapado de ellos. Por eso el Señor se revela
claramente con esta necesidad que tiene la iglesia, porque Sardis significa los que escapan o los que han salido. La vida espiritual había escapado de ellos, la vida espiritual había salido de ellos. La iglesia de Sardis tenía, amados hermanos, una profesión o una vocación externa. Ellos decían que estaban vivos. Óigame bien, el Señor les reprocha eso, porque su profesión de vida cristiana era superficial. Ellos creían que realmente eran cristianos que iban para el cielo. Ellos creían realmente que eran cristianos que estaban preparados para viajar con el Señor. Pero la sorpresa que ellos se llevan es que el Señor les dice que ellos no están preparados y necesitan estar preparados. Gloria sea al Señor, que por su misericordia siempre nos está advirtiendo que debemos de estar preparados. Gloria sea al Señor, que por su misericordia Él siempre nos viene y nos dice, aleluya, y nos revela cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Alabado sea el Señor. Óigame bien, pero el Señor en este momento también se revela como el que tiene las 7 estrellas. Si vemos el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 20 se revela qué son las estrellas o las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en tu diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Sardis, si vemos en el versículo 1 del capítulo 3, Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando el Señor dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano de autoridad, en su mano de dominio, en su mano de gobierno, en su mano de control, lo que está diciendo es, yo tengo al ángel de esa iglesia, al mensajero, pero no solo lo tengo a él, sino a la iglesia, los tengo en la palma de mi mano y yo tengo el control de su vida, yo tengo el control de ellos, yo tengo el gobierno de ellos, tengo autoridad sobre ellos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando el Señor se manifiesta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, también lo que el Señor quiere decirle no es solo que los está protegiendo en el hueco de su mano, sino que también es el que juzga tanto al mensajero de la iglesia. Vuelvo a repetir, es el que juzga tanto al mensajero de la iglesia como a los que están dentro de la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios también es el que conoce nuestra vida espiritual. A Él no lo podemos engañar. Óigame bien, de Él no nos podemos burlar. La Biblia es clara y la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si cosecha para la carne, óigame bien, si siembra para la carne, cosechará corrupción. Pero si siembra para el espíritu, cosechará la vida espiritual del Dios del cielo y de la tierra. Cosechará la vida espiritual que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Alabas a Dios. Alabas a Dios. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo es una iglesia muerta? Una iglesia muerta es una iglesia que vive de apariencia. Gracias por su entusiasmo. Una iglesia muerta es una iglesia que vive de apariencia. Y no solo la iglesia, podemos decir que un cristiano muerto espiritualmente es un cristiano que vive de apariencia. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos siguen conmigo? Qué tremendo es esto, porque mire, cuando nosotros vemos en el final del verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué decimos que una iglesia muerta es una iglesia que vive de apariencia? La Biblia dice claramente, tienes nombre de que vive. Cuando la Biblia dice que tienes nombre de que vive, lo que está diciendo el Señor es, la palabra nombre quiere decir, tienes reputación delante de las demás iglesias que está viva.
Supuestamente para las demás iglesias estás en fuego. Supuestamente para las demás iglesias estás avivada. Pero el Señor, óigame bien, aunque esa iglesia, óigame bien, aparentaba estar viva, el Señor que conoce todas las cosas, el que tiene los 7 espíritus de Dios, la declaró muerta espiritualmente. Amado hermano, óigame bien, nosotros no podemos vivir una vida cristiana de apariencia. O somos o no somos, aleluya. Tenemos que vivir la vida cristiana como le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir de apariencias. Aparentaban estar bien delante de Dios. Óigame bien, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que el Señor, si usted se fijó y ha escuchado las otras enseñanzas acerca de las demás iglesias, el Señor a esta iglesia le dice: yo conozco tu obra. Y yo le voy a preguntar a usted, mencióneme las obras que el Señor le mencionó a esta iglesia. ¿Cuántas obras le mencionó el Señor a esta iglesia? A ver, ¿cuántas obras le mencionó el Señor a la iglesia de Sardis? A las otras iglesias el Señor le dice: yo conozco tu obra, tu amor, tu fe, tu paciencia. Conozco, aleluya, tu perseverancia. El Señor le dice a la otra iglesia: yo conozco tu obra, tu tribulación. Conozco que has permanecido fiel, aleluya, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son nada de lo que dicen ser. Pero a esta iglesia le dice: yo conozco tu obra, y no le menciona ni una. Estaba pelona. Una iglesia sin obra, perdón, una iglesia muerta es una iglesia sin obra. Un cristiano muerto es un cristiano sin obra, porque las obras manifiestan la fe, y la fe, el espíritu de la fe, son las obras. ¿Cuántos siguen conmigo? Imagínense que el Señor le diga: yo conozco tu obra, y no le mencione ninguna. ¿Qué me dice usted? Pelón como la zarza. Amén. Pelona la iglesia. No habían obras para mencionarle. No le mencionaron que tenía amor. No le mencionaron que tenía fe. No le mencionaron que tenía paciencia. ¿Sabe por qué? Porque no tenía nada. Y hay cristianos, amado hermano, que óigame bien, alguien lo tiene que decir. Dicen que son cristianos, pero usted no les ve nada. Dicen que son cristianos, pero no les ve amor, no les ve obra, no les ve, aleluya, que ellos quieran agradar a Dios verdaderamente. Llegó el tiempo, llegó la hora, iglesia de Dios, llegó la hora que el cristiano verdadero, óigame bien, se tiene que manifestar delante del Dios del cielo y de la tierra, y se tiene que probar por su obra. Ahora, ¿cómo tendemos a morir espiritualmente? Una de las cosas, o una de las formas como se va muriendo espiritualmente, es cuando la vida se nos hace demasiado fácil. Gracias por su amén. Cuando la vida se nos hace demasiado fácil, no hay mucha necesidad, no hay mucho que buscar. Como les dije, la ciudad de Sardis era una era una ciudad pudiente. Era una ciudad donde había muchos negocios. Quizás tenían casas, quizás tenían carros, quizás tenían, aleluya, tierras, terrenos por un lado, sembraban por otro lado. Entonces estaban más ocupados en sus negocios que en su vida espiritual. Oh, Dios mío. Yo sé que usted tiene que trabajar, porque si no trabaja no come. Pero el Señor nunca dijo que usted a costa de su vida espiritual tiene que poner en primer lugar su trabajo. ¿Cuándo tendemos a morir espiritualmente? Cuando nos satisfacemos solo con la mera apariencia. Estamos ahí diciendo que estamos vivos. Estamos ahí diciendo servimos al Señor. Y no nos damos cuenta que realmente hemos decaído. No nos damos cuenta que realmente aquel fervor de Dios ya no está ni en nuestras oraciones, ya no está ni en nuestros ayunos. Ya no hay mucho fervor. Ya no hay mucha, óigame bien, motivación en la oración. Óigame bien, usted y yo, si estamos vivos espiritualmente, le metemos fervor a la oración, le metemos pasión a la oración. Desde ahí nos avivamos, desde ahí estamos despiertos, desde ahí, aleluya, no estamos dormidos. Pero hay gente, amado hermano, que a lo que llega la oración es solo a dormir.
¿Cuántos alaban a Dios? Porque ya se fueron demasiados cansados. Ya no tienen fuerzas para Dios. Le entregaron todas sus fuerzas a lo material. Y de ahí no hay vida. Por eso no disfrutan la oración. Por eso ya ni quieren orar. Pero cuando tenés vida allí en el secreto, se te va a manifestar en público. Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho que tu éxito en el secreto se te va a manifestar en público. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito Dios. No hay vida en el servicio a Dios. Todo lo ve difícil. No puede hacer nada para Dios. ¿Pero por qué? Porque le falta pasión. Le falta fervor. Le falta ganas de servir a Dios. Y esas ganas las vas a obtener allí en el secreto con Dios. Cerrá tu cuarto, mi chiquito, y anda a decirle al Señor: Padre, yo necesito tu vida espiritual. Padre, yo necesito que enciendas el fuego en mi vida. Padre, yo necesito que enciendas el fervor en mi vida. Porque hay gente que se acostumbra a la apariencia. Sí, voy a la iglesia. Sí, voy a la iglesia. Sí, ¿y qué hace? Nada, solo escucho los mensajes y voy a la iglesia. ¿Y qué más hace? Vuelvo a ir al culto y yo escucho el mensaje, pero voy a la iglesia. Te acostumbraste, chiquito. La costumbre es algo que se hace continuamente. La costumbre es algo a lo que ya se adaptó. Y entonces se adaptó a ir al culto. Y si cantó, cantó. Y si no cantó, pues no cantó. Y se acostumbró a volver a ir al culto y solo escuchar el mensaje. Qué poderoso, qué salvaje. Y se acostumbró. Ya se acostumbró. Esa es su vida espiritual. Dios desde el cielo dice: no, mi chiquito, está muerto. Y yo te ofrezco el 7 espíritus de Dios. Yo te ofrezco la plenitud del Espíritu de Dios. Necesitas buscarlo. Necesitas entregarte. Necesitas enamorarte del Espíritu de Dios. De lo contrario, vas a permanecer muerto. Pero si te enamoras del Espíritu de Dios, la vida espiritual va a fluir en ti. El gozo de Dios, la fuerza de Dios va a fluir en ti. El amor de Dios, el fervor de Dios va a estar encendido en ti. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque la muerte espiritual llega cuando no logramos utilizar el poder espiritual que Cristo ha puesto a nuestra disposición. Mire, la Biblia de varias maneras nos dice que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Y hay un pasaje en Romanos, que si no mal recuerdo es Romanos capítulo 8, verso 11. Si no mal recuerdo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Amén. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que Pablo está diciendo es que si Dios con su Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, te va a levantar a ti también. Y eso todo el mundo lo cree. Amén, gloria a Dios. Dice: nos vamos para el cielo. Sí, pero Pablo también está diciendo que ese mismo Espíritu, que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de ti. Gloria a Dios por ese amén ahí me dio. El Espíritu Santo está morando en usted. Amén. Usted se siente que el Espíritu de Dios mora en usted y que entonces por eso usted tiene la vida espiritual de Dios que se le manifiesta a usted. Tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está dentro de ti.
Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Ese espíritu es el que tienes dentro, y ese espíritu es el que tienes que sacar a relucir tu vida espiritual. Esta iglesia muerta de Sardis era una iglesia que no solo vivía de apariencia, sino que vivía indiferente. El Señor le tuvo que decir: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabe qué me recuerda esto? En un momento que el profeta Daniel está en un lugar, él está ahí presente, cuando de repente está el rey también, aleluya, en ese lugar, y hay una convocatoria de gente ahí, y de repente sale una mano, que siento el fuego de Dios aquí, y cuando sale esa mano, aleluya, comienza a escribir en la pared, y lo que comienza a escribir en la pared es: Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin, que traducido significa, óigame bien, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado culpable. Óigame bien, yo no quiero escuchar esa voz del Señor que diga: he pesado tu obra y la he hallado imperfecta, por lo tanto tienes que volverte a mí, por lo tanto tienes que comenzar, óigame bien, a darle vida a lo que estaba muerto. Tienes que comenzar a darle vida también a lo que está por morir. Alabado sea Dios. Cristo se muestra como el gran médico que le dice a la iglesia de Sardis cuál es la enfermedad que tiene, que está apática espiritualmente, que está indiferente. Pero gloria sea al Señor que Él no solamente nos señala la enfermedad, Él no solamente dice: esta es la llaga que hay en ti, sino que Él también da la cura. ¿Cuántos están conmigo? Él da la receta. Y lo primero que el Señor le dice a esta iglesia es: sé vigilante. El llamado que el Señor le hace a esta iglesia es estar alerta. ¿Cuál es el asunto de la iglesia de Sardis? Lo que le pasó a la iglesia de Sardis, a los cristianos ahí, a muchos de los que había, quizás no eran todos. Óigame bien, ¿qué fue lo que les pasó? Se descuidaron. Eran gente, amados hermanos, distraída espiritualmente. Distraídos, hermanos. Por eso Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí y pone su mano en el arado, no voltee a ver hacia atrás, hombre, porque se va a distraer. Y los surcos que haga los va a hacer pando. Mejor ponga la mano en el arado y mire para el frente. Tengo un objetivo, esté enfocado. Óigame bien, esa iglesia estaba desenfocada. Alabado sea Dios. El peligro de la distracción. No tienes que permitir que el diablo te distraiga. No tienes que permitir que la riqueza de este mundo te distraiga. No tienes que permitir que lo que ofrece este mundo te distraiga. Enfócate en Dios, enfócate en el Espíritu de Dios, enfócate en la obra que tienes que hacer para Dios, porque Dios las va a pesar y Él te va a decir si son perfectas o no. Alabado sea Dios. Porque el Señor le dice a esta iglesia: he pesado tu obra y la he hallado imperfecta, porque las obras iban carentes de amor, y la fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, mi chiquito. Y un muerto no tiene visión. Un muerto no reacciona a nada. A un muerto, hermano, usted le pone música y no se va a mover. Así es el que está muerto espiritualmente. Así es el que está apático, indiferente espiritualmente. Le toque el canto que le toque, no se mueve. Le cante la alabanza que le cante, no mueve ni la ceja, aleluya. Pero en el mundo se mueven más que a saber qué, porque están más enchufados del mundo que enchufados con Dios. Óigame bien, aleluya. Yo creo que alguien nos tiene que decir: mire, yo no le estoy hablando cuentos. Sí, porque de repente usted se encuentra ese tipo de gente que en el mundo mayaya así, mayaya allá.
Y se tiraban al suelo y de todo. Sí, se lo tengo que decir así, mi hermano. Sí. Mayaya aquí, mayaya, ¿qué mayaya? Debiera haber venido al culto de la mañana. Óigame bien, raro el que se quedó de pie, aleluya. Debiera haber venido, estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios en vivo. Esa es la vida de Dios, esa es la vida de Dios, esa es la vida de Dios. No se podía mencionar palabras, lo único que te salía era gemido. Debiera los hombres, solo eso se oía. Por eso la Biblia dice que si estás vivo espiritualmente, vas a danzar como los becerros de la manada. Alabado sea Dios, porque estás vivo, estás conectado, estás enchufado. Alaba a Dios que Él vive. ¿Cómo se lo tengo que decir, iglesia? Es la realidad. Es la realidad. Aleluya. Esta iglesia no estaba alerta. El diablo se les metía por donde querían. No estaban vigilantes. Le pasó lo mismo de la ciudad. Fueron conquistados porque no vigilaron. Óigame bien, el cristiano tiene que estar como centinela, viendo por dónde el diablo quiere entrar. El cristiano tiene que estar vigilante, alerta, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ojalá que no lo encuentre a usted, porque usted está alerta, porque usted está despierto, porque usted está avivado, porque usted está conectado, porque usted está con la vida de Dios, porque usted está entregado al Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. El Señor llama a esta iglesia a tener conciencia de su necesidad. Hay que estar conscientes de nuestra necesidad. A veces no nos damos cuenta hasta que otro nos dice, hermano. Sí, a veces así estamos tan adormecidos que hasta que otro nos dice, hermanito, mira, no estás igual. Ponete las pilas. Sí, hombre. Y entonces despertás, entras en conciencia y decís, sí, hombre, he descuidado esto, he descuidado lo otro, qué barbaridad, necesito despertar. Esta iglesia necesitaba entrar en conciencia de su necesidad. Las obras que habían comenzado no habían sido completadas. Eran de los que hacían obras a media, eran de los que hacían servicio a media. ¿Sabía usted que Dios quiere obediencia completa, no obediencia a media? La obediencia a media Dios la mira como adivinación. La obediencia a media Dios la mira como obstinación. La obediencia a media Dios la mira como completa rebeldía. Si no, vaya, pregúntele a Saúl. Saúl dejó vivos muchos animales que Dios le dijo que los aniquilara todos por gorditos que estuvieran. Y entonces el rey Saúl, amado hermano, de repente está ofreciendo sacrificio, que tiró las trancas ahí también. Y llega el profeta y le dice, ¿qué es ese balido de vacas que escucho ahí? Ahí está el Señor escuchando ese balido de vaca. Ese balido de vaca nos acusa. El balido de vaca acusó a Saúl. Y le dice, bueno, es que yo ofrecí lo más gordito para el Señor, gordura. Y le dice, has hecho locamente. ¿Acaso no te dijo Dios que aniquilaras todo? ¿Quién te dijo que apartaras lo gordo? Dios te dijo aniquilarlo todo. Por cuanto no lo hiciste, Dios te echa del reino. Óigame bien, aleluya. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Si no te pones las pilas, y cuidado te las pones volteadas, ponételas bien. Si no te pones las 220, aleluya, vas a seguir muriendo, vas a estar raquítico, vas a estar muerto. Una iglesia muerta es una iglesia que vive en desobediencia. Por eso el Señor le dice en el versículo 3 a esta iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, como diciéndole, no seas oidor olvidadizo, que te están diciendo que te avives espiritualmente y solo decís que es tremendo y no lo pones en práctica. Dios dice, acuérdate, trae a la memoria la palabra que has escuchado, la palabra de exhortación, la palabra de reprensión, la palabra de instrucción. Tráela a la memoria, no te olvides de ella, ponla en práctica. Porque si esta palabra nosotros le engavetamos, en nada queda.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero también guarda la palabra de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, ni cuenta te vas a dar, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Recuerdan que yo les dije que el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano? Porque el Señor también no solo es el que tiene la plenitud del Espíritu, sino el que juzga a la iglesia. El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: si no te arrepentís, si no cambiás de parecer, si no cambiás de estilo de vida, si no traes a la memoria la enseñanza que te han dado, si no traes a la memoria la palabra que todos los días que vas al culto estás escuchando, óigame bien, y no la has guardado en tu corazón y no has cambiado tu estilo de vida, Dios le dice a la iglesia de Sardis, y se lo dice a usted también: entonces yo vendré en juicio contra ti. Eso es lo que Dios está diciendo, y dice: vendré como ladrón, y no vas a saber a la hora que vendrá. Cuando dice vendré como ladrón, usted tal vez tenga en la mente que el Señor va a venir a raptar la iglesia. El Señor no solamente se puede llevar a la iglesia de Sardis. Cuando el Señor dice que llegará como ladrón, lo que está diciendo es que el ladrón no avisa, porque ya te advirtió, ya pasó por el frente de la casa, ya le tomó foto a tu casa, ya te advirtió, óigame bien, y entonces Él dice: sé vigilante, vuélvete a mí, porque de lo contrario voy a traer juicio sobre ti. Y a veces el juicio de Dios es el que provoca que muchas personas ablanden su corazón y se vuelvan a Dios. Alábale si puede. Dios llama a esta iglesia a poner en práctica la doctrina que ha recibido y ha oído. El llamado es a volverse a Dios como en su conversión. Lo que el Señor le dice a esta iglesia es: enamórate de mí como lo estabas cuando empezaste tu vida cristiana. Enamórate de mí. Saben, hermanos, que a mí no se me olvida. Mire, yo lo digo no por alardear, hermano, créame lo que Dios lo sabe. Yo me acuerdo que cuando hacíamos matutinos en la iglesia de donde venimos, yo siempre pasaba por donde vivía mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, el tiempo que me estoy acordando. Y yo pasaba tempranito, antes de las 5 de la mañana, y decía la abuelita de ella: ahí viene el lechuzón, decía. Pero a mí no me importaba si era el lechuzón el que decían que llegaba. Óigame bien, es que a mí me importaba también que no solo yo buscara a Dios, sino también que ella buscara a Dios. Y así pasábamos por otros lugares. Óigame bien, llevando gente, y nos íbamos a orar a la iglesia. Ahí estábamos. Misa lo saben, muchos lo saben, Paulito, los que me conocen, todos lo saben. Algunos hasta me miraban ahí porque andaban trasnochándose. Óigame bien, pero estábamos buscando el rostro de Dios, y hasta el día de hoy me sigue gustando. Óigame bien, con mucho esfuerzo, con mucho desvelo, a veces hasta la cabeza no la aguanto porque duermo 2 horas y me vengo a orar aquí. Óigame bien, pero sé que tenemos que estar alerta. Usted también póngalo en práctica, porque es lo que nos han enseñado. Hay que velar, hay que vigiliar, hay que orar, cueste lo que cueste, sí o sí. Hay que orar, hay que volverse a Dios como en la conversión. Amado hermano, el que busca a Dios va a estar prendido en Dios. El que busca a Dios va a estar conectado a Dios. Se va a mantener siempre. El secreto del éxito es la constancia. La Biblia lo registra, que los primeros creyentes perseveraban. Capítulo 2 de Hechos, versos 42 y 47. Los cristianos perseveraban en la oración, perseveraban en el ayuno, perseveraban congregándose en el templo y por las casas. Oiga bien, hoy, aleluya, yo escuchaba a los varones cómo gritábamos, hermano. Y yo escuché a uno ahí que yo me volteé y lo escuchaba sintiendo a Dios, aleluya.
Porque es que en la casa de Dios tiene pan que necesita. En la casa de Dios, Dios te tiene el pan espiritual. En la casa de Dios vas a encontrar la bendición de Dios. En la casa de Dios vas a encontrar lo que Dios tiene, lo que Dios tiene provisto para ti ese día. Óigame bien, por eso tenemos que estar en la casa de Dios. Óigame bien, buscando al Señor, metiéndonos con Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé experiencias con Él. Y decirle: Señor, yo sé que tienes más. Dame más. Señor, dame más. Señor, dame más. Tenemos que decirle al Señor: yo no me quiero conformar con lo que he recibido. Quiero más. Y usted le canta: yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Y dame más. Y dame más. Y más. Y más. Y más de ti, mi Rey. Dame más de tu espíritu. Dame más de tu palabra. Dame más de tu presencia. Inúndame, envuélveme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Pero dame más. Óigame bien, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Pero tenemos que atender la amonestación de Dios. Tenemos que atender las instrucciones de Dios. Tenemos que atender las advertencias de Dios. Si Dios nos dice, aleluya, vuélvete de todo corazón, quiere decir que no le estamos entregando todo el corazón a Dios. Y Dios nos está revelando lo que necesitamos. Si Dios nos dice, congrégate más, aleluya, Dios está diciendo, no me agrada como te estás congregando. Te estás congregando cuando querés. Todavía no me has entregado todo tu corazón, toda tu vida, todo tu tiempo. Si el Señor te dice, aleluya, quiero que vengas a la enseñanza, el Señor te está diciendo, no, yo te quiero instruir porque tengo algo grande para ti, pero tienes que ser formado. Tienes que ser enseñado y fundamentado en la palabra de Dios. Pero es necesario que atendamos la amonestación de Dios. Si usted trae a la memoria la mayoría de las iglesias que hemos estudiado, la mayoría de estas iglesias, si usted ve a una de ellas, el Señor le dice que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Estaban luchando con falsos apóstoles, estaban luchando con falsos creyentes. Hay otra iglesia que el Señor la reprende y le dice, estás tolerando a Jezabel. Estás tolerando a una persona que tiene mucha influencia en la iglesia y está enseñando cosas incorrectas. El Señor le dice a esa iglesia, yo sé que estás viviendo donde mora Satanás. Ahí estás ejerciendo tu ministerio. El Señor le dice a otra iglesia, mira, te estás pervirtiendo, estás fornicando espiritualmente y estás fornicando literalmente. Pero si usted mira la iglesia de Sardis, Santo Espíritu de Dios, el Señor no menciona ninguna lucha, ni de adentro ni de afuera. Así hay gente, hermano, que no es que le están haciendo la guerra, no, viven tranquilos. Así hay gente, hermano, que su vida cristiana ni de fuera ni de dentro. Una iglesia muerta es una iglesia que tiene unos pocos que viven en santidad. Oiga bien, entonces habían unos pocos. En el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, vivían en santidad. Cada día, amados hermanos, óigame bien, si cometían una falta, estaban a cuentas con Dios, porque no hay nadie que viva al 100% en santidad con Dios. Óigame bien, el momento en que se llegará a lograr el 100% de la santidad será cuando sea redimido este cuerpo y Cristo venga por nosotros, porque mientras estemos en este cuerpo fallamos de alguna manera, de palabra o de hecho, pero tenemos que procurar cada día santificarnos, apartarnos de todo lo que pueda contaminar nuestra vida espiritual. Tenemos que procurar, aleluya, buscar a Dios, porque si buscamos la santidad de Dios se nos pega. Alabado sea Dios. Esas personas habían resistido la tentación, al acomodamiento de su vida, a las costumbres paganas de sus vecinos. Aún en medio de la apatía espiritual, algunos llevaban una vida de santidad y de victoria en Cristo. Y usted se preguntará,
¿Cómo alguien puede mantenerse vivo espiritualmente en medio de una iglesia muerta? La Biblia es clara. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice así de la siguiente manera. Si nosotros vemos Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional es el culto con raciocinio. El culto racional es el culto con inteligencia delante de Dios. Y el verso 2 dice de la siguiente manera: no se conformen a este siglo, no se conformen, no se acostumbren a las cosas que este mundo les ofrece, no se conformen, no se amolden, no se acomoden al sistema de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? La palabra renovar significa quitar algo viejo y poner algo nuevo continuamente. Quitamos lo viejo, todo lo que el mundo nos ofreció y nos contaminó, y entonces ponemos lo nuevo continuamente en nuestra mente y nuestro corazón. Esto es lo nuevo, eso significa renovarse. Entonces se renueva nuestra mente, se renueva nuestro espíritu, se renueva nuestro corazón, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que hacían algunos pocos de la iglesia de Sardis. No se acomodaron al sistema de este mundo, no se amoldaron al sistema de este mundo. Aún en medio de la apatía espiritual, algunos llevaban una vida de santidad y victoria. La recompensa que el Señor les prometió iba de acuerdo con el carácter que ellos tenían. El Señor les dice: ellos han andado en vestiduras blancas, por lo tanto andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando dice son dignas, amado hermano, se refiere a los méritos de Cristo, no a nuestros propios méritos. Amén. Porque nuestros propios méritos no son nada delante del Señor. Amén. Buscamos la santidad de Dios porque Dios lo ha ordenado. Él dice: busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y termino con esto para descanso de su alma y felicidad de su espíritu. El verso 5 dice, es primera vez que lo digo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Rápidamente así. ¿Recuerdan que el Señor dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos? Aquí se está cumpliendo. Confesar al Señor delante de los hombres es honrar a Dios delante de los hombres, es reverenciar a Dios, es respetar a Dios y su palabra delante de los hombres, es tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Amén. Pero cuando el Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida, pregunto a aquellos que saben de registro: cuando una persona muere, lo quitan del registro en la alcaldía, se mantiene, pero si van a preguntar, está muerto. El Señor dice que se abrirán los libros, eso dice el Apocalipsis, se abrirán los libros y se verán las obras. Pero a los libros que se refiere es la memoria de Dios. El Señor, en su preconocimiento, Él sabe cómo usted y yo somos delante de Él, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él desde el vientre de la madre, aleluya, de Raquel, si no me equivoco, Él predijo y Él le dio a conocer a esa madre y a ese padre que Esaú iba a vender su primogenitura, y aún estaba en el vientre de su madre, porque el Señor lo conoce todo. Entonces, si nos vamos al cielo, óigame bien, y vamos a estar en el registro ahí, ojalá que no estemos muertos,
Ojalá que no estemos en el registro de los muertos espirituales, porque el registro de los muertos espirituales estará aparte, pero el registro de los que confesaron el nombre de Cristo, honraron el nombre de Cristo, reverenciaron el nombre de Cristo, está en la vida de Dios, está en la vida de Dios, está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte de pie en esta hora, aleluya, y que venga el ministerio de alabanza. Ven a celebrar, este es el lugar para cantar, para danzar, donde verás tu milagro y te gozarás, donde podrás disfrutar